Hola, ¿cómo estás? Te traigo esta vez un ejercicio más de la teoría de los exponentes. Me piden simplificar esto. ¿Cómo se hace? Mira, se procede de la siguiente manera. Siempre, cuando tú no veas ni paréntesis ni corchete que los separa a ellos, entonces siempre estos ejercicios empiezan de la parte superior. De por acá tienes que empezar. Ahora mira, este exponente menos uno, tú tienes que distinguir claramente de que solamente lo afecta al número 2 nada más. Al menos que está acá, que lo voy a poner con otro color para que distingas, a él no lo toca para nada. Entonces lo que tú tienes que hacer es operar 2 a la menos 1. Nada más eso. Vamos a ver cuánto vale esto. Normalmente, cuando tú ves que una cantidad tiene exponente negativo, se procede de esta manera en la mayoría de ejercicios. Ese 2 que está ahí, tú lo vas a poner, toda la expresión lo vas a poner como una fracción, lo vas a convertir en esto. Lo vas a poner al 2 en el denominador y su exponente va a cambiar de signo. Acá es menos 1, acá va a estar elevado a la 1. Y en la parte superior, aquí, siempre se va a colocar un 1. La pregunta es, ¿de dónde salió este? Ese 1 es realmente el que siempre está acá adelante, que se sobreentiende que está multiplicando. Ese es el 1 que se pone ahí. Por lo tanto, esta expresión que estoy calculando su valor es igual a esto. Esto de acá, 2 a la 1 vale 2, por lo tanto, esto vale 1/2. Entonces, grábate tú bien de que siempre que veas así, su valor es 1/2. Por lo tanto, la cosa quedaría de esta manera. El de acá quedaría así. 4. El menos que yo te dije que no se ha tocado para nada. Y esto de acá, que he hallado que vale 1/2. Ahí está. Entonces ahí estoy reduciendo el primer término de la expresión. ¿Qué se hace ahora con él? Voy a seguir con este término hasta reducirlo bien. Si tú observas, otra vez se ve exponente negativo. Y ya te dije qué se hace cuando aparece exponente negativo. Esto se convierte en, ¿qué te dije? En una fracción. Se va a convertir en esto. En una fracción donde aquí se pone un 1, que es el que está acá adelante, y esto se pone en el denominador con exponente positivo. Así, exponente más 1/2 ahora. De esa manera, en eso se ha convertido esta expresión. Ahora, mira, siempre que tú veas un número con exponente fraccionario, eso que está ahí, tú lo puedes convertir en lo siguiente. Se va a volver una raíz.
así. Acá va el 4. El exponente, este va acá. Y el que está aquí se vuelve índice. Quiere decir que esto de acá realmente es una raíz cuadrada. Esto se lee raíz cuadrada y el 2, si quieres, no lo pones. Quiere decir que esto realmente es raíz cuadrada de 4. Y eso, hasta un loquito sabe su valor. La raíz cuadrada de 4 fue lo primero que aprendiste en la vida. Su valor es simplemente 2. Y entonces, ese sería el valor del primer término. Y el otro, con el de ahí, tendrías que hacer lo mismo. Si quieres, repetimos. Decimos acá, el otro término que me han dado sería el siguiente. 9. Esto de acá ya sabemos que vale 1/2. Sería 1/2. Y este menos sigue estando. Eso se vuelve una fracción, donde acá se pone 1 y acá se pone 9 a la 1/2 positivo. Y ya has aprendido que ese exponente 1/2 quiere decir raíz cuadrada. Quiere decir que esto es raíz cuadrada de 9. Por lo tanto, ahí está. Y ese sería el segundo término. No sé si te das cuenta que cuando uno conoce, ya procede como si nada ya. Así es cuando uno practica. Grábate eso. Ya. Y listo. Y con eso está casi terminado. Finalmente, decimos, si la expresión tiene un nombre, vamos a ponerle así, cualquier nombre, entonces lo que me están pidiendo sería, el primero vale 1/2, el segundo vale 1/3, y esto de acá tú tienes que saber. Si no sabes, tienes que repasar suma de fracciones. Hay un video sobre suma de fracciones heterogéneas. Si gustas, te dejo el link en la descripción para que lo puedas mirar, si es que esto no aprendiste bien alguna vez. Eso es todo. Ha sido un placer haberte demostrado cómo se desarrolla esto. Me voy.